No deja de llamar la atención la reunión entre el presidente de la República, Guillermo Lasso, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, del correísmo, más allá de los pedidos y concesiones protocolarias. ¿Estas citas tienen un trasfondo político, Carlos? Alejandra, para tener esta lectura se encuentra con nosotros la politóloga e investigadora Ariana Tanca, a quien le damos los buenos días y vamos a despejar algunas dudas con respecto a esta interesante reunión. Ariana, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Carlos, y a todos los que nos están viendo en este momento. Perfecto. Ariana, políticamente, ¿por qué es relevante que el presidente Lasso y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se hayan reunido? Bueno, lo más importante de esta reunión es que es lo propio, que dos autoridades importantes, tanto el presidente como el alcalde de Guayaquil, se reúnan a favor de los intereses, en este caso, de la ciudad, sobre todo de cara a el crimen organizado que azota la ciudad y la posible llegada del niño. Por tanto, es normal que estas autoridades se unan de cara a resolver esos problemas. Pero Lasso se desentendió de su aliado natural, el exalcalde Jaime Nebot, y ahora que Lasso está de salida, viene a su ciudad, les entrega parques y apoyo en temas de crimen organizado para defender a la ciudad de esos flagelos y otros temas. Pero mal que bien termina siendo el de Lasso hacia Aquiles Álvarez un apoyo político en medio de una campaña presidencial en el que favorecerían al correísmo. Yo creo que como estamos en tiempos electorales es muy normal que este tipo de actos se puedan analizar desde ese punto de vista. Sin embargo, a mi criterio no tiene mucha relevancia electoral, pues Guillermo Lasso no es candidato y Aquiles ya está ejerciendo funciones. Por tanto, no creo que lo podríamos interpretar como un apoyo explícito. Más bien creo que desde el punto de vista de la administración pública es lo que se debe hacer, desde el punto de vista político es lo que se debe hacer. Se tiene que tender puentes, construir, y pues desde el punto de vista electoral creo que ninguno de los dos tiene incentivos para acercarse electoralmente, sobre todo teniendo en cuenta que ninguno de los dos es candidato, cada uno ya está, uno va de salida y uno está entrando. Por tanto, creo que es un acto público que sienta un precedente importante. ¿No es un incentivo que el alcalde de Guayaquil haga, en cierta manera, campaña por el correísmo como tal, por los candidatos? Creo que es un acto público en el que se traza una línea común que, ojo, fue un evento y fueron declaraciones. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Lo importante es, digamos, que eso se traduzca en acciones. Por tanto, creo que no podríamos interpretar eso como un apoyo o un acercamiento porque es parte de ser funcionario público. Uno que es funcionario público, cuando ya está en esa función, no solo se debe a su partido, sino a quienes lo eligieron, a la ciudadanía. Y creo que habla muy bien de ambos funcionarios que decidan dejar a un lado, por un rato, estas diferencias políticas y hacerlo en bien de la ciudad. Me parece que es de hecho algo positivo, pero como dije, una cosa es el evento, una cosa es la foto y la otra cosa es que de hecho se cumpla, que haya la transferencia de recursos, que haya una buena gestión pública y ese es otro cuento. Ya, entonces el acercamiento Lasso-Aquiles no se puede ver como una forma de mostrar al correísmo que el gobierno no jugará en su contra en esta campaña al menos. Es decir, ganar ciertas indulgencias de parte del presidente Lasso, que está muy pronto por salir, y decir, bueno, me porté bien al final del tramo, entonces esperaría que yo reciba de ellos la misma cordialidad o la misma ponderación cuando ellos estén en la asamblea y yo ya deje el poder. ¿No podríamos pensar que esa es una lectura? Me parece una lectura interesante, podríamos analizarla, sin embargo creo que también responde al hecho que el gobierno ya está de salida y es una forma del presidente de mantenerse relevante hasta el último rato que esté en Carondelet. Y es por esto que se ha activado en diferentes frentes con diferentes acciones, sobre todo esta última semana. En todo caso, creo que este encuentro es electoralmente irrelevante, sobre todo porque hay que también tener en cuenta la visión de la ciudadanía. Y en este momento la ciudadanía está en completo, hay un abismo enorme entre los intereses de la clase política y la ciudadanía. La ciudadanía tiene un enorme rechazo, desconfía del sistema político y eso se ve reflejado en la cantidad de indecisión e intención de votar nulo en estas elecciones. ¿Y por qué sucede esto? Porque a la ciudadanía no le interesa
interesan los problemas políticos, le interesan los problemas que ahora no tienen respuesta, considerando que el crimen nos azota y considerando los estragos del invierno y un posible fenómeno del Niño. Entonces yo creo que más bien desde esa arista hay que analizar la campaña. Ahora, sí, porque si usted plantea la lectura desde el tema del servicio a la ciudadanía, se podría entender por qué dentro del gobierno, por ejemplo, siempre se vio a Pavel Muñoz, el actual alcalde de Quito, como el interlocutor ideal con el correísmo en el aspecto institucional por su condición, su personalidad y todo lo demás. Siempre se esperaba que incluso haya un diálogo Lasso Pavel Muñoz para desactivar toda la crisis de protesta social que hubiera habido ya en los meses anteriores, cuando estaba todo el auge del juicio político y la posible paralización de los indígenas. Pero bueno, eso finalmente no ocurrió y sí llama la atención de que nunca se dio una reunión de ese tipo con el alcalde de Quito, pero sí se lo hace con Aquiles Álvarez. ¿Será porque acaso Aquiles Álvarez en cierta manera no es pues un correísta como tal, sino más bien es una persona que está junto al correísmo, auspiciado por él, pero no con la misma militancia que tiene el alcalde de Quito actual, por ejemplo? Sí, definitivamente el actual alcalde Aquiles Álvarez se presenta como un outsider dentro del partido, por lo que hace mucho más fácil tener ese tipo de reuniones. El presidente no solo se reunió con Aquiles, también se ha reunido con varios alcaldes y también sería bueno que se reúna con el alcalde de Quito, porque creo que esta es un acto que debe ser normal en la política y el siguiente presidente que esté en Carondelet debe retomar eso. Es normal que las autoridades nacionales y locales trabajen juntas de cara a resolver los problemas del país, porque el gobierno nacional no puede estar en todos lados y para eso están los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces yo creo que esto más bien debería marcar una pauta de cómo se debería hacer política de aquí en adelante, ¿no? Y ese también es un poco el cambio que espera la ciudadanía, un poco dejen de pelearse entre ustedes y por favor pónganse a trabajar, pónganse a resolver Ariana, lo que tienen que hacer. Otra forma de entender esta reunión podría ser que, en cierta forma, Aquiles reconoce que Lasso terminó por favorecerlo en la campaña de enero pasado al decir que no iba a votar por Cynthia Viteri, y quizás esa declaración que fue muy cuestionada por el Partido Social Cristiano cuando Lasso dijo: yo no les voy a decir por quién voy a votar, pero sí les voy a decir por quién no voy a votar, y no voy a votar por la actual alcaldesa de Guayaquil porque se ha gastado la plata, ha sido responsable en su manejo de la gestión, etcétera, etcétera. Eso pudo haber sido como el sprint final que le sirvió a Aquiles Álvarez para imponerse en las elecciones. Podría ser quizás que ahí nace en cierta manera una buena amiga, buenas migas entre Lasso y Aquiles Álvarez. Sí, creo que podría entenderse como un estirón, digamos, extendiendo la mano, pero también debemos recordar que la victoria de Aquiles Álvarez no solo se da por, digamos, la campaña que hizo, sino también el enorme voto rechazo que recibió el Partido Social Cristiano y, como digo, muy legítimamente basado en esas ganas de cambiar, porque la ciudadanía... ¿Pero por qué rechazo, Ariana? ¿A qué se debe ese voto rechazo? ¿Nos puede usted describir qué es ese voto rechazo que recibió Cynthia Viteri y los socialcristianos? La mayoría de ciudadanos sentían que la administración no estaba respondiendo correctamente a las necesidades. Habían muchas críticas hacia su gestión, al manejo de los fondos públicos, muchas investigaciones que están en curso. Por tanto, la ciudadanía sentía que la exalcaldesa estaba un poco más concentrada en otras cosas antes que resolver los problemas que tenía la ciudad. Y creo que también repercutió mucho el hecho de que constantemente se peleaba con el gobierno central. Más bien creo que Aquiles en el debate llegó y nunca habló del gobierno nacional, más bien dijo: de cara a la seguridad yo voy a hacer A, B y C, mientras que Cynthia Viteri respondió: esto yo ya lo estoy haciendo, o eso es competencia del gobierno. Entonces creo que en ese sentido aquí le generó un poco más de confianza con el electorado. Ariana, ¿y en este relato qué papel juega el gobernador Francesco Tabaqui, siempre en contacto con el alcalde electo en ese momento de Guayaquil, con la prefecta electa del Guayas, Marcela Iñaga, en ese momento, y fue como un buen enlace para avanzar ya la transición? Recordemos que Francesco Tabaqui, por su apellido, también representa a ese social cristianismo que quedó inconforme por cómo Nebot manejó el partido en los últimos años y que priorizó quizás a figuras electorales que a figuras propias del partido que, como
Doménica Tabaqui, Cristina Reyes, Henry Cucalón, César Ron, pudieron haber dado una gestión más auténtica de ese partido y no como lo que finalmente ocurrió. Definitivamente el rol del gobernador también es fundamental porque no solo se trata de atender las necesidades de Guayaquil, sino de toda la provincia, teniendo en cuenta el problema de seguridad y el problema en cuanto a los estragos del invierno y el posible fenómeno del Niño. Por tanto, es normal y está bien que haya una gestión estratégicamente dirigida con las autoridades pertinentes, la prefecta, el gobernador, el presidente y el alcalde. Sobre todo quienes están en territorio y conocen mejor que el presidente, porque al vivir en Quito es imposible que el gobierno nacional conozca todas las realidades. Por tanto, es correcto que exista esta coordinación. Es en beneficio de la ciudadanía. Perfecto. Ariana Tanca, muchas gracias por haber estado con nosotros en Contacto Directo. Muchísimas gracias por la invitación.